continuamos con esta entrevista de esta noche con el diputado Rafael Tobías Crespo, quien es la principal figura, y lo puedo decir porque tengo bastantes años, incluso cuando estuve en la MEC con el general Pujol, recuerdo perfectamente la insistencia de Tobías con relación a que esta nueva ley tenía que entrar en vigencia. Qué bueno que entra. Entonces nos quedamos con la pregunta que hiciéramos con relación al uso de los espacios. Exactamente, las aceras que sabemos que están totalmente cubiertas por negocios, pero también en las mismas calles, que también la utilizan. Y la ley habla de la responsabilidad que tienen las alcaldías, que son los que tienen que velar directamente, me imagino, con la nueva autoridad metropolitana de transporte, que ahora es la DGCET. Sí, mira, precisamente uno de los elementos que trae esta ley es la vinculación del Intran como ente gubernamental del gobierno central y de la autoridad nacional con respecto a la municipalidad, a los ayuntamientos, y le refuerza las competencias que ya las alcaldías tienen asignadas en la ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios, donde en el artículo 19, literal A y N, les faculta a ellos con el tema de la movilización de personas y mercancías en el área, en su jurisdicción local, urbano y rural, y el transporte urbano también, el transporte colectivo urbano en su entorno. Es decir, que esta ley va un poco a desarrollar o a especificar todo lo que tiene que ver con las competencias de los ayuntamientos y los directores de distrito municipal, y sobre todo los consejos directivos también de las alcaldías con respecto a la movilidad urbana, al uso de las rutas, la asignación de las rutas, la fiscalización de esas rutas, el pago de las anualidades de esas rutas, las sanciones administrativas sobre esas rutas urbanas, pero también sobre la señalización horizontal y vertical, que es una responsabilidad de las vías públicas. De las vías públicas urbanas. Todo eso es las alcaldías. Las alcaldías, está en la ley 17607 y esto lo refuerza. Lo que pasa es que muchos alcaldes esperan que el gobierno central casi siempre le bachee, les asfalte las calles y se la haga, pero el mantenimiento de esto es de las alcaldías. El tema relativo a la instalación y a la colocación y el mantenimiento de semáforos, al reordenamiento vial, el cambio de sentidos, la determinación de una vía, de una calle, los estudios de oferta y demanda a nivel de tráfico también para determinar cuáles son las vías que deben ser conectadas como pares viales o como anillos. Es decir, que la municipalidad y esta ley con el Intran deben llegar a que ellos tengan los famosos departamentos o direcciones de movilidad, tránsito, transporte urbano, para que desde aquí los alcaldes empiecen a elaborar una serie de acciones muy directas que tienen que ver sobre todo con corregir eso que vimos ahí, por ejemplo, en los videos, con el uso de las aceras que están ocupadas por negocios, los puentes peatonales que también están ocupados y obstruidos por negocios, el hacer colectas en las vías públicas, el obstaculizar, mira como vemos ahí, obstaculizar a veces con venta y a veces hasta discapacitados que están en las vías, que son un peligro, porque a veces tú no lo ves y lo puedes estropear, a veces en el mismo punto ciego del vehículo, en sillas de ruedas, se constituyen en un estorbo y en un problema para la seguridad vial, que congestiona también y que hace de las intersecciones un punto caótico. El respeto a la cebra y a la línea de stop para que los peatones pasen. Pero primero tiene que existir. Primero debe señalizarse y tener la señalítica. Mira, por ejemplo, ahí no está señalizado la línea de cebra, la cebra o la línea de stop. Y la gente está cruzando. Y el vehículo encima están cruzando por encima de los vehículos. Sí. Ahí no hay unas normas que esté indicando la preferencia. Ahí hay una lucha salvaje por ese espacio, incluso que un espacio de calzada, no de acera. Mira cómo están los pasajeros. Una obstrucción totalmente. Y en ese sentido, todo eso está en la ley contemplado, lo que significa que ahora, a partir de ahora, Santiago,
los alcaldes tienen mucho trabajo, pero también ese trabajo van a tener que crear ese departamento. Sí, le va a crear también ingresos, porque por ejemplo antes los pagos, esa es la parte más importante. Los pagos que antes se hacían a la AME, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, los municipios que pertenecen al Gran Santo Domingo, o a la OTTTT, donde los alcaldes no tenían el tema del control de las rutas y de la movilidad, van a ser ahora transferidos o pagados como anualidades a la municipalidad. Así que también los alcaldes van a tener unos ingresos, unos chelitos extras, como diríamos, para poder desarrollar y darle frente a esas responsabilidades, que no es que se las creamos nuevas, es que se las estamos delineando, que no fueron bien especificadas en la ley 176. Bueno, en el caso de las motocicletas, los famosos motoconchistas, esta ley establece que las alcaldías serán las responsables de organizar las paradas donde deben de estar, cantidad de motocicletas que deberían de estar, y el monto a pagar ya pasa a ser parte de la tarifa. Pero eso tiene va a establecer el Intran. Eso tiene un sentido práctico, y es porque casi siempre las rutas de motocicleta tienen un entorno muy limitado. Entonces es difícil que el Intran desde aquí, por ejemplo, te pueda regular y establecer una parada en Vengan a Ver, en Duvergé. Sí. Entonces lo más correcto es que sean las alcaldías, los alcaldes, que establezcan un registro eso es parte también. Una licencia de operación, el registro de las motocicletas, la cantidad de personas que se dedican, la cantidad de motocicletas en esa ruta, el área de cobertura, la identificación de esa parada y todo lo que tiene que ver con los niveles de servicio del transporte de personas en motocicleta, que no estaba regulado por ninguna ley, pero también ya desde el punto de vista general, y ya no entra la alcaldía ahí, se establece el número de placa en el chaleco y en el casco, el chaleco retroreflectivo para la noche. La no montura de niños. Dos personas, la no montura de niños menores de 8 años. 8 años de edad, como forma de garantizar el código de niños, niñas y adolescentes, y 2 personas, ambos con el casco protector, porque el pasajero, cuando es impactado, también sufre su cráneo y todas sus extremidades superiores, inferiores, y la parte de la columna, ¿verdad? O sea que el motoconchista, en vez de tener un casco, va a tener que tener 2. Debe tener el que es mototaxi, motoconchista, el que es delivery, el que es mensajero, el que es conductor individual, nada más tendría que tener uno solo. Y si es privado, tendrían que tenerlo ellos. Uno solo, sí. No, 2. En el caso si es privado, sí, y no está recibiendo pago, eso es para eso tiene que usarlo, pero cumplir con la ley. Exacto. En el caso de Tobías, que no lo vi contemplado en esta ley, hay 2 aspectos que yo quisiera tratar que no lo vi contemplado. Es el caso de los vehículos de carro público, el servicio de transporte público, que en su mayoría, su totalidad, incluso los taxistas, utilizan GLP, gas propano. Yo estuve buscando y rebuscando en la ley, porque también debería estar regulado que talleres especializados sean los que coloquen ese tipo de combustible. Por eso es que hay tantos accidentes y tantos vehículos que se queman, porque no hay un control de eso. No, ¿Qué pasó? Tal vez tú no, está en el proyecto. Nosotros establecimos que toda modificación, porque eso es una modificación, cuando tú conviertes de un tipo de combustión, sí, un vehículo a otro tipo de salvo lo que vienen, estás modificando el diseño original del vehículo. Entonces, toda modificación que se haga al vehículo tiene que ir por el Intran, que establecerá los talleres para ese tipo, los talleres certificados, porque una cosa es el manejo del combustible, que ya entra en otra ley, que es la ley de hidrocarburos, ¿verdad? Y el tema del uso de los hidrocarburos, pero otro es el aspecto de tú alterar o modificar la seguridad activa y pasiva de un vehículo y del pasajero, y con ello la seguridad vial del vehículo también. Eso sí está contemplado, que deben ser talleres certificados por el Intran cuando se va a cambiar de una modalidad de combustión a otra. Aunque generalmente esos permisos en un inicio lo estaba dando el Ministerio
de Industria y Comercio, había un departamento creo que de combustible. Por eso que digo que pero que no debe ese ser ahí. departamento no es técnico, No. Ese departamento tiene que ver más con la parte comercial, Exacto. pero los aspectos técnicos de los permisos para hacer esos key o esos cambios de conversión de esos key que implica una afectación de las condiciones físico, mecánicas y de operación, porque a veces hay muchos de esos vehículos que son sometidos y al final producen muchos fallos, muchas averías, Lo que pasa porque con la son mayoría. hechos en sitios domésticos que no están certificados ni avalados, y nosotros diríamos que por personas que no están acreditada ni con la experiencia para manejar estos tipos de trabajo. Entonces, sobre esa base, la ley establece sí que también el Intran va a dar esos permisos. Sí, porque yo sí leí que si usted va a cambiar por problemas de fallo el motor de su vehículo, el motor del y vehículo, la transmisión. y la transmisión, tiene que ir al Intran y tiene que ser un taller certificado. Y la garantía, para que ese y la garantía número, para el usuario del que todo, compre esa transmisión. Y de que está registrado y sí, aprobado. Ese chasis del motor sí, también. Y certificado por el Intran. Y eso es para también un poco ir trabajando en contra de o sea, los que robos, no se puede cambiar de, un los motor. de los desguaces de vehículos, de los descuartamientos de vehículos y todo, los robos de vehículos. Es decir, eso va buscando un control de esos tipos de ilegalidades. Eso es bueno que los talleres sepan sí. y la gente entienda esa parte. En la parte que tiene que ver con la cantidad de personas en los vehículos de transporte público, que la ley está muy correcta en eso. Las matrículas del fabricante nos dicen cuántos pasajeros deben de subir a un vehículo. En el caso de transporte público colectivo nuestro, los autobuses, minibuses, no tanto los autobuses, sí los minibuses, la famosa guagua voladora y los carros de transporte público, sobrepasan lo que establece la matrícula. ¿Cómo vamos a tratar de cambiar ese sistema? Porque ya hay quejas. Mira, el modus operandi del transporte terrestre... con los empresarios del transporte. El modus operandi del transporte terrestre ha sido, aparte de la informalidad, de que no ha habido una ley, de que el Estado regule ese tema de los vehículos, de la cantidad de vehículos, los años del vehículo y las normativas para el vehículo, se ha desenvuelto bajo un esquema de lo que le llaman en el transporte público la guerra del centavo, donde los conductores se matan por detrás de un pasajero para llevar la mayor cantidad de personas en menor cantidad de tiempo, cobrar más porque esos choferes le pagan un pago fijo, diario, a quien le facilita la guagua, si no son los propietarios, y lo que resta le toca a ellos. Entonces eso se llama la guerra del centavo, la guerra por el peso, y en esa guerra entonces son afectados los conductores particulares, los peatones, los propios pasajeros, se provocan accidentes de tránsito. Pero los pasajeros se montan. Sí, pero lo que te digo es que ahora las empresas... los empresarios de transporte, por ejemplo, las tienen que formalizarse. Con el perdón, Tobías, que te interrumpa. Tú ves las guaguas que el chofer, el cobrador y la guagua van parados. Sí, pero esas modalidades van a ir cambiando porque la forma de operación va a ser que los prestadores de servicios de transporte, sí, que hoy se llaman sindicatos y federaciones, tienen que formalizarse en empresas, CEPORA, SRL, de único dueño, para que den un servicio con regularidad, con frecuencia, con itinerario y sobre todo que esas personas sean empleados de ellos y paguen seguridad social, tengan pensiones y tengan incluso horas o tandas de trabajo de 8 horas de trabajo, de 6 a 8 horas y no tengan que estar matándose por los pasajeros, pero no solamente eso, no tienen que estar sobrecargando las unidades por encima de la capacidad que tienen. Mira, nosotros tenemos un problema serio con el transporte en el país. Y es la gran cantidad de violaciones a la ley de tránsito. En este caso, ya a la nueva ley 6317, que establece todo tipo de señalizaciones con relación a las infracciones y el tipo de multas. Hay multas, la más sencilla es de un salario mínimo del sector público centralizado. 5.117 pesos. 5.117 pesos.
Pero ahí hay varios artículos de infracciones que oscilan entre 1 y 3 meses. 3 salarios mínimos. 3 salarios mínimos. Entre 1 y 5. En el caso de usted irse en rojo, ese habla de 1 a 5 salarios mínimos. Ahí el legislador tomó el principio de la legalidad. No, el legislador lo que tomó el principio del daño, provocado por la inflación. Hay que ver ahí. Por la violación. Mira, llevarse la luz roja de un semáforo es sumamente peligroso. No se debería quitarle hasta el vehículo. Porque cruzar cuando el otro tiene el paso y entiende que cree que tiene el paso y el otro se lo interrumpe y el otro sin esperarlo, puede provocar la muerte. Hay personas inocentes, ¿sí? Que el que comete esa inconducta y la autoridad lo detecta, nosotros debemos ir respetando ciertos tipos de señales: la luz roja, el pare, el conducir bajo los efectos de la droga y el alcohol, el exceso de velocidad, las carreras de autos en las vías públicas. ¿Incluyeron los dos teléfonos? Los teléfonos, el uso de los teléfonos celulares, el tema la de andar en vía contraria, es decir, hay ciertos tipos de violaciones que son fatales, que su inconducta provoca o muertes o heridas permanentes o lesiones permanentes. En ese caso, nosotros tratamos de ser lo más adecuado desde el punto de vista de qué pudiera provocar este tipo de infracción. No es lo mismo tú estar parqueado en un área que no está habilitado. No es lo mismo tú posiblemente, aunque es riesgoso también, girar a la izquierda donde no está permitido o girar en U donde no está permitido. No es lo mismo tal vez parquear tu vehículo en la acera o en paralelo, que también está prohibido ahí, o ciertos tipos de violaciones que son contravencionales. Echar carrera, que echar también tiene un castigo muy alto. Los hijos de potentado en el país. También tiene, que lo hacen en la Lincoln. Y los motoristas que lo hacen. También. Tienen incluso, están definidas, Santiago, como agravantes. Es decir, sí, son sumamente agravantes. El fiscal y el juez tienen la potestad de solicitar como medida de coerción la sanción más alta que establezca esta ley, el Código Penal y el Código Civil, cuando ocurran estas inconductas, es decir, estos que se consideran como agravantes. Mira, en el caso, porque no lo vi y por eso es que le pregunto al diputado, el caso de la cantidad de vehículos de motor, sobre todo las motocicletas, que circulan en el país sin el seguro de ley, que es una obligatoriedad para usted transitar en el país. Pero hay una cantidad de jipetes y de carros que circulan en nuestro país todavía sin ningún tipo de documento, pero sobre todo sin seguro de ley. Entonces, cuando un conductor, por la razón que fuera, se ve involucrado en un accidente, termina preso el que tiene toda su documentación legal. ¿Qué se va a hacer? Para la motocicleta la ley establece lo mismo, tiene que andar con su matrícula, que es el derecho de propiedad, igual que un vehículo de 4 ruedas. Pero en la actualidad tú caes preso si tú le das una motocicleta, aún él no teniendo nada. Pero debe tener, es la matrícula, debe tener la placa delantera y trasera. Ahora nosotros pusimos volver al tema de la placa delante y detrás. Debe tener su póliza de seguro, es decir, el que está en un vehículo de motocicleta debe tener una póliza de seguro, pero también el conductor de una motocicleta debe tener la licencia categoría 1, que es lo que establece la ley 241, es decir, que aquí vuelvo y te repito, no solamente son las municipalidades, el Intran, Impuestos Internos y la DGC tienen un gran trabajo por hacer con esta ley. Mira, a mí hay gente que me han dicho, Tobías, esta ley se va a estar hablando por 20 años. Mínimo. Mínimo en la República Dominicana. Que te lo dijo. De todo lo que está metido en esa ley, que es de cumplimiento de la autoridad. Es decir, nosotros trabajamos, y aquí quiero reconocer el trabajo de todos los colegas legisladores que nos acompañaron de manera muy profesional, muy intensa, muy dedicada, para lograr una ley que permitiera el desarrollo del país. ¿Por qué?
porque según está ordenado o desorganizado el tránsito y el transporte en un país, así mismo entiende la gente que está su sociedad. Sí. Imagínate que cuando la gente viene de fuera y ve esta forma en la cual no estamos conduciendo la vía, le da una imagen del país que somos, y nosotros debemos ir cambiando eso. Eso es verdad, pero vuelvo y te reitero, me gustaría saber qué establece la ley para aquel que está en un accidente, genere heridos, no tiene documentación y el que la tiene termina preso. Vamos a hacer una pausa para entonces continuar con ese énfasis de esa problemática y ver qué nos tiene esta nueva ley. Para los motoconchistas, para todos los choferes, les traigo la buena nueva del seguro que ellos quieren. Angloamericana de Seguros te trae Angloseguro, el seguro de ley para tu motor, para tu carro o camión. Cómpralo en los puntos de venta Lexa y te entregan tu marbete. Para que no te lleven preso por el seguro de ley, en cualquier agencia Lexa ahora lo puedes obtener. Angloseguro es de una vez que tú lo saques en un 2x3. Un producto de Angloamericana de Seguro. Concepto de excelencia total.